Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula de secuenciación de segunda generación. Como habíamos conversado anteriormente, tenemos diferentes generaciones de secuenciación y en esta cápsula en particular vamos a hablar de la secuenciación de segunda generación, que es una secuenciación que se caracteriza por la obtención de secuencias cortas. Características de la secuenciación de segunda generación. Se le llama a todo el conjunto de tecnologías nuevas que son utilizadas para secuenciar de manera masiva tanto moléculas de ADN como ARN. Cuando hablamos de secuenciación masiva, estamos refiriéndonos a la obtención de millones de secuencias distintas en solamente una reacción. Esa es una diferencia con respecto a la secuenciación Sanger, donde nosotros por reacción vamos a obtener la secuencia de solo una molécula. Aquí estamos secuenciando millones de secuencias distintas. Estas secuenciaciones se caracterizan por ser al menos 100 veces más baratas y más rápidas que la secuenciación Sanger. Existen diferentes plataformas, pero cada una de ellas se va a caracterizar por la obtención de secuencias cortas, cuando las comparamos, por ejemplo, a la secuenciación Sanger. Acá les muestro 3 ejemplos distintos de plataformas de secuenciación de segunda generación. Tenemos Illumina, Solid y Roche 454. Vamos a ver diferentes características de estos tipos de secuenciación, pero quiero contarles desde ya que Illumina corresponde al gold estándar de secuenciación de segunda generación y en la actualidad ha monopolizado el mercado, lo que indica que en este punto solo realizamos secuenciación de este tipo o con esta plataforma, secuenciación Illumina. Ahora, para esta plataforma, el método de secuenciación es un método por síntesis, al igual que en el Sanger Sequencing y terminación. Y en este caso, los nucleótidos también están marcados con un fluoróforo. El largo de la secuenciación no sobrepasa los 250 nucleótidos, es muchísimo más corta que el máximo de secuenciación que se obtiene con el Sanger. Con respecto al rendimiento, y en este caso hablamos de profundidad, esta plataforma es una plataforma de alto rendimiento. Podemos obtener una gran cantidad de secuencias en solamente una reacción. Con respecto a la calidad de secuenciado, y esto tiene que ver con los errores que se pueden realizar al secuenciar cada una de estas moléculas de manera paralela, estos millones de secuencias que obteníamos, la calidad de Illumina es súper alta y de hecho más alta que las otras plataformas. Con respecto al costo de secuenciación, esta secuenciación es muy barata y de hecho es esta plataforma la que permitió descender el costo de la secuenciación, como veíamos en la primera cápsula de introducción a la secuenciación. De esta manera, por todas estas características, es que Illumina corresponde hoy en día al gold estándar de secuenciación y es la plataforma utilizada para secuenciar cuando queremos obtener secuencias de segunda generación. Ahora, importante definir qué entendemos por read o reads. Read o reads corresponden a las secuencias que nosotros obtenemos por el proceso de secuenciación. En español nosotros traducimos reads como lecturas. Entonces, acá es por eso que yo les hablo de largo de secuenciación, ya que corresponde al read o a la secuencia o lectura obtenida. ¿Cómo preparamos una muestra para realizar una secuenciación de segunda generación utilizando la plataforma Illumina? En este caso vamos a partir igual que como lo hacíamos en la secuenciación de tipo Sanger, fragmentando la molécula a secuenciar. Estos fragmentos algunas veces resultan con extremos de tipo cohesivo que deben ser reparados y posteriormente vamos a adicionar adeninas en el extremo 3' para poder utilizarlas como sitio de anclaje a unas secuencias conocidas que se denominan adaptadores. Estas secuencias nos van a permitir comenzar el proceso de síntesis, pero también van a tener secuencias que nos van a permitir fijar cada uno de los fragmentos a una superficie sólida donde se realiza la secuenciación Illumina. Además, en algunos casos estos adaptadores pueden contener secuencias cortas de 8 nucleótidos que se denominan index y que nos van a permitir diferenciar muestras que han sido mezcladas en una sola reacción de secuenciación.
Posteriormente, estas librerías deben ser amplificadas por PCR y una vez que esto sucede, estamos listos para poder secuenciar. Bueno, como yo les comentaba, los adaptadores van a contener secuencias cortas que se denominan index. Estas secuencias cortas o index nos van a permitir mezclar muestras. Este proceso de mezclado de muestras utilizando los index se denomina multiplexing. Y este procedimiento ha sido el que ha permitido reducir el valor o costo de la secuenciación de manera abrupta en los últimos años, ya que la secuenciación masiva Illumina se lleva a cabo en una superficie sólida que tiene un rendimiento fijo. De esta manera, el precio de la secuenciación de una muestra o de varias muestras, 20 o 30 muestras, va a ser el mismo. Los protocolos actuales de multiplexing nos van a permitir mezclar hasta 96 muestras. El número de muestras que nosotros vamos a mezclar en una misma reacción va a depender de lo que estemos haciendo. Pensemos, por ejemplo, que vamos a secuenciar el genoma de un microorganismo. En este caso, a nosotros nos va a importar la talla del genoma, la cobertura que deseamos o requerimos para obtener un buen resultado y el largo de los reads para poder definir el número de muestras máximo que nosotros podemos mezclar en una reacción. Y eso también va a depender de la máquina de secuenciado que nosotros utilicemos, ya que diferentes máquinas van a tener rendimientos distintos. En esta tabla vemos 4 ejemplos de microorganismos y la talla del genoma de estos microorganismos. Pensemos que vamos a secuenciar aislados desde pacientes que sufren una infección intrahospitalaria con cepas distintas de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus tiene esta talla de genoma y nosotros necesitamos obtener una cobertura de al menos 100 por. De esta manera, nosotros utilizando MiSeq, que es la máquina que tiene el menor rendimiento, vamos a poder mezclar en esta máquina, en una reacción, hasta 45 muestras de diferentes pacientes. En el caso, por ejemplo, si estuviéramos estudiando el Mycobacterium tuberculosis, que tiene una talla de genoma casi el doble, ¿cierto?, del Staphylococcus aureus, en ese caso, con la misma máquina vamos a poder mezclar solo 29 muestras para obtener por muestra al menos una cobertura de 100 por, que nos va a permitir obtener un ensamble de buena calidad, como yo ya les había contado anteriormente. Ahora vamos a ver un video para que podamos comprender mejor cómo se realiza la secuenciación masiva con la plataforma Illumina. El flujo de preparación de muestras de la plataforma Illumina consiste en 4 pasos principales. Preparación de muestras, generación de clústeres, secuenciación y análisis de datos. En la preparación de las librerías o de las muestras existen diferentes protocolos para realizar este tipo de preparaciones, pero en todas se unen adaptadores a los extremos de los fragmentos a secuenciar, que contienen secuencias específicas para el inicio de la secuenciación, index y también complementarios a la superficie sólida donde se va a realizar la secuenciación. En la etapa de formación de clústeres, cada una de las moléculas a secuenciar se va a amplificar de manera isotérmica. La secuenciación se realiza en esta flow cell o placa que contiene 8 líneas o canales. Cada uno de estos canales se encuentra cubierto por 2 oligos distintos que van a ser complementarios a las secuencias que contienen los adaptadores unidos a los fragmentos. Estos fragmentos van a hibridizar en uno de los 2 tipos de oligos para formar el clúster. La polimerasa va a sintetizar la hebra complementaria. Este fragmento es denaturado y la hebra original es eliminada. En este punto se realiza la amplificación por puente. En este caso, la hebra se dobla e hibridiza en el segundo tipo de óligo. Las polimerasas van a sintetizar la hebra complementaria produciendo un puente de doble hebra. Este puente es denaturado, resultando en 2 moléculas de hebra simple unidas a la flow cell.
Este proceso se repite una y otra vez para millones de moléculas, resultando en una amplificación clonal de los fragmentos originales. Luego de la amplificación, una de las hebras es eliminada, dejando solo la hebra sentido. El proceso de secuenciación comienza con la extensión del primer primer para producir el primer read. En cada ciclo, los nucleótidos marcados fluorescentemente compiten para poder ser incorporados y extender la cadena. Por cada incorporación, los clústeres son excitados por una fuente de luz y ellos van a emitir una fluorescencia característica que va a corresponder al nucleótido que se ha incorporado. El número de ciclos que se lleve a cabo va a corresponder a la longitud del read. Y este tipo de secuenciación, como ya lo conversamos, corresponde a una secuenciación de tipo síntesis, y en este caso de un solo extremo. En la flow cell se están secuenciando miles de millones de moléculas en paralelo, y el detector va a identificar la secuencia en base a la fluorescencia emitida por cada uno de los clústeres. Acá cada punto corresponde a un clúster distinto y por ende a un fragmento secuenciado. Bueno, como yo les comentaba, la plataforma Illumina ha desarrollado diferentes secuenciadores y cada uno de estos secuenciadores va a tener un rendimiento diferente que se va a acomodar a experimentos que tengan diferentes propósitos. Así, el secuenciador más pequeño nos va a entregar algo así como 1.2 gigabases de secuenciación y se denomina iSeq. Mientras que uno de los más avanzados, que se denomina NovaSeq, 6000 en este caso, nos va a entregar hasta 6 terabases de secuenciación. ¿Qué determina el secuenciador a utilizar? El propósito del experimento y la muestra que estemos utilizando. Por último, en este recuadro vamos a ver las diferentes aplicaciones de secuenciación y cuáles son los secuenciadores ideales para este tipo de aplicaciones. Partir diciendo que para secuenciar genomas completos grandes, tales como el humano, algunas plantas y animales, ninguno de estos secuenciadores nos va a permitir obtener un rendimiento necesario para obtener la cobertura de al menos 100 por. En este caso, lo que tenemos que hacer es movernos a la opción de mayor rendimiento que tiene Illumina, que es NovaSeq. Si queremos secuenciar genomas completos de microorganismos, que son genomas pequeños, en ese caso podemos utilizar cualquiera de estos secuenciadores y dependiendo de cuál seleccionemos va a permitirnos mezclar más o menos muestras. Si queremos, por ejemplo, realizar una secuenciación de exomas, en ese caso es ideal utilizar el NextSeq 2000, pero también puede utilizarse el NextSeq 550. El ideal, eso sí, corresponde al NextSeq 2000. Por ejemplo, para realizar secuenciación Target, que es una secuenciación enriquecida, el ideal es el MiniSeq, ya que es una secuenciación, como les decía, enriquecida. Entonces, en ese caso, es una porción pequeña de todos los genes que se están expresando que vamos a secuenciar. Sin embargo, se puede realizar con todos los secuenciadores que están aquí en este ejemplo. Ustedes pueden revisar con más detalle cada una de las aplicaciones y ver cuál es el secuenciador ideal para cada una de estas aplicaciones. Bueno chicos, hemos llegado al final de esta cápsula y con esto podemos seguir a la última cápsula de esta serie de cápsulas del tema de secuenciación, que va a revisar la secuenciación de tercera generación. Espero que esta cápsula haya sido de su agrado.